Proyecto Leyes de Maxwell. Presentado por Lady Díaz, David Meneses, Michel Samudio. Objetivos. General. Desarrollo del proyecto con habilidades asociadas a la información prestada en horas académicas e implementarlas en el proyecto de las ecuaciones de Maxwell. Específicos. Comprender el significado físico de los conceptos de campo eléctrico y campo magnético que determinan las interacciones entre partículas cargadas en reposo y en movimiento. Establecer las leyes de Maxwell como una primera aproximación a las causas de la interacción electromagnética, aplicándolas en problemas próximos a la realidad que involucran elementos de circuito usados dentro de la transmisión de la energía eléctrica. Justificación. La tecnología en electricidad y la ingeniería en redes y distribución eléctrica tienen su fundamento en la comprensión de la interacción presente entre partículas cargadas, como fuerza fundamental de la naturaleza. El estudio del electromagnetismo permitió a la humanidad desarrollar tecnologías que siguen desempeñando un papel fundamental en el progreso del ser humano. Dispositivos tan pequeños como los procesadores de computadoras hasta las grandes centrales eléctricas funcionan gracias a la aplicación de las leyes de Maxwell, siendo el dominio de la energía eléctrica un indicador del grado de desarrollo de las naciones. Contextualización. Las ecuaciones de Maxwell constituyen un pilar básico de la teoría electromagnética ya que por ahora se demostraron como válidas siempre. Esto es debido a que la teoría electromagnética siempre fue, sin saberlo, una teoría relativista. De hecho, cuando se estudia desde el punto de vista cuántico estas ecuaciones solo deben ser revisadas para tener en cuenta el carácter discreto de los fotones, pero cuando tenemos gran cantidad de ellos podemos aplicar los resultados continuos sin ningún problema. Materiales. Pulsadores. Batería. Luces. Cables. Esferas. Imanes. Motor. Madera. Protoboard. Bombillo. Aluminio. Tubo. Cobre. Cotización. Se utilizarán unos materiales con poco costo. Teniendo en cuenta esto, se tendrá un presupuesto máximo de 150.000 pesos que se utilizarán como recurso para comprar todos los materiales que se necesiten para poder realizar todos los proyectos de las ecuaciones de Maxwell. Descripción del proyecto. Se realizaron 4 experimentos los cuales son: cañón de Gauss, bobina de Tesla, puente H y timbre con electroimán. Se aplicarán las leyes de Gauss, Ohm, ecuaciones para la capacitancia y para la energía disipada profundizando en el campo magnético. Cañón de Gauss está compuesto por un canal en el cual hay situados 4 imanes a ciertas distancias cada uno. Tiene en sus extremos 2 esferas metálicas. Al lanzar una de ellas por el inicio del canal, esta se atraerá al primer imán y causará un efecto de propulsión disparando la última esfera a gran velocidad. Bobina de Tesla, la compone una bobina realizada con tubo PVC y alambre de magneto. Al correr el interruptor se generará energía la cual recorrerá los cables y la bobina causando un campo magnético alrededor de esta. Como comprobar el funcionamiento, acercando un bombillo ahorrador de luz este prenderá enseguida. Puente H2. Un circuito que hará que el motor gire en lados invertidos cada vez que oprimimos alguno de los 2 pulsadores que estarán allí. Todo gracias a la batería que se conectará a los polos opuestos del protoboard. Timbre, lo compone un electroimán que tiene 2 extremos de cable, uno va unido a un polo de la batería y el otro va unido a la base del alambre donde ésta hace contacto con la puntilla. La otra parte de la batería se conecta a una de las conexiones del interruptor que al mismo tiempo se conectará con un cable al extremo de la puntilla. La electricidad y el magnetismo. La electricidad y el magnetismo no son independientes. Una corriente eléctrica produce un campo magnético y a su vez, un campo magnético puede producir una corriente eléctrica. Cuando por un conductor circula una corriente eléctrica a su alrededor forma un campo magnético, donde la intensidad de este campo depende del amperaje de la corriente eléctrica. A mayor amperaje mayor será la intensidad del campo magnético. Marco teórico. Ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell se pueden formular de distintas maneras. Se pueden formular de forma integral o de forma diferencial y también se pueden expresar dependiendo de si la onda se propaga por el vacío o por un material como se muestra en la tabla. Los parámetros que intervienen en la formulación de las ecuaciones de Maxwell son los siguientes. Campo eléctrico existente en el espacio, creado por las cargas. Campo dieléctrico que resume los efectos eléctricos de la materia.
Campo magnético existente en el espacio, creado por las corrientes. Campo magnético que resume los efectos magnéticos de la materia. Densidad de cargas existentes en el espacio. Densidad de corriente, mide el flujo de cargas por unidad de tiempo y superficie y es igual a permitividad eléctrica, característica de los materiales dieléctricos. Permeabilidad magnética, característica de los materiales paramagnéticos. Ley de Gauss para el campo eléctrico. La ley de Gauss explica la relación entre el flujo del campo eléctrico y una superficie cerrada. Se define como flujo eléctrico a la cantidad de fluido eléctrico que atraviesa una superficie dada. Flujo eléctrico de una carga puntual en una superficie cerrada. Ley de Gauss para el campo magnético. Experimentalmente se llegó al resultado de que los campos magnéticos, a diferencia de los eléctricos, no comienzan y terminan en cargas diferentes. Esta ley primordialmente indica que las líneas de los campos magnéticos deben ser cerradas. Se dice que sobre una superficie cerrada, sea cual sea esta, no seremos capaces de encerrar una fuente o sumidero de campo. Esto expresa la inexistencia del monopolo magnético. Las líneas de campo magnético comienzan y terminan en el mismo lugar, por lo que no existe un monopolo magnético. Ley de Faraday, Lenz. La ley de Faraday nos habla sobre la inducción electromagnética, la que origina una fuerza electromotriz en un campo magnético. Es habitual llamar la ley de Faraday-Lenz en honor a Heinrich Lenz, ya que el signo menos proviene de la ley de Lenz. Si existe una variación de campo magnético B, este provoca un campo eléctrico E, o bien la existencia de un campo magnético no estacionario en el espacio libre provoca circulaciones del vector E a lo largo de las líneas cerradas. Ley de Ampere generalizada. La ley de Ampere-Maxwell o ley de Ampere generalizada es la misma ley corregida por James Clerk Maxwell que introdujo la corriente de desplazamiento, creando una versión generalizada de la ley e incorporándola a las ecuaciones de Maxwell. Ampere formuló una relación para un campo magnético inmóvil y una corriente eléctrica que no varía en el tiempo. La ley de Ampere nos dice que la circulación en un campo magnético a lo largo de una curva cerrada C es igual a la densidad de corriente sobre la superficie encerrada en la curva C, como se mostró en el cuadro anterior. Campo eléctrico de una línea, cañón de Gauss. Ecuación de campo eléctrico de una línea. Donde K es una constante eléctrica, Y distancia, L longitud, Q carga aplicada. Ejemplo, supongamos que el imán de neodimio tiene una carga puntual de 3 microcoulomb con una longitud de 4 metros. Se calcula de la siguiente manera. Si sabemos que la C es igual para nuestra muestra, podremos despejarla de la ecuación C igual a 2 por K por Q sobre L. Entonces, gráfica de la relación entre la distancia y campo magnético del cañón de Gauss. Imágenes fotográficas del cañón de Gauss. Ecuación de un capacitor de 2 cilindros uniformemente cargados, bobina de Tesla. Capacitancia cilindro, C igual longitud sobre 2 veces la constante por logaritmo natural del radio B sobre el radio A. L igual longitud. K igual constante eléctrica. R igual radio. Para nuestro experimento hallamos la capacitancia del cilindro tomando como L igual 8,4 centímetros, radio igual 2 centímetros, radio B igual 2 y 1 centímetro. L igual 0,084. Radio A igual 0,01. Radio B igual 0,0105. Ahora calculamos en cuántos números de espira hay 1 voltio. En la bobina hay 378 espiras. Donde n sub t número total de espiras. N igual número de espiras y la pila es de 9 voltios. Un voltio tiene 42 vueltas. La energía disipada. Para hallar la resistencia, densidad del cobre. Se reemplaza área y densidad en R. Reemplazando la resistencia R en la ecuación de la energía disipada E. Gráfica de la relación entre la corriente y energía disipada, para la bobina de Tesla. Ley de Ampere. Campo magnético de la bobina de Tesla. Para calcular el campo magnético de la solenoide o bobina se utiliza la siguiente ecuación. Donde B es igual a campo magnético. N es igual al número de espiras.
Mu sub 0 es igual a la constante de permeabilidad. Y es igual a la corriente eléctrica. La constante de permeabilidad equivale. Procedimientos. Campo magnético. Corra el número de vueltas para la bobina de Tesla. Imágenes fotográficas. Bobina de Tesla. Puente H. Si el motor tiene una resistencia de 7.3 Ohm y se alimenta a 5 VDC, la corriente que pasaría por él sería, se supondrá que es accionado por los transistores Q2 y Q3, pero al establecer estos, los otros también quedan determinados por simetría. Dado que los transistores se usarán como interruptores, se trabajará el transistor en saturación, entonces al proceder para los transistores Q2 y Q4 se usará el circuito de la figura 2. Dado que el transistor trabaja en saturación, de acuerdo al fabricante se tiene que. Por lo tanto, sustituyendo 1 en 2, se puede establecer una malla de tal manera que el fabricante indica que, sustituyendo todos los valores conocidos, V igual 5 debido a que viene de la salida de un circuito digital y despejando radio B en 4 se tiene. Imágenes fotográficas del puente H. Timbre con electroimán. La ecuación que podremos utilizar es la ley de Ohm. Imágenes fotográficas de un timbre con electroimán. Conclusiones. Alrededor nuestro, por donde caminamos, cuando corremos, cuando hay tormentas, lluvias, etc. Nos podremos dar cuenta de que hay descargas eléctricas todo el tiempo, es por eso la importancia de conocer cómo se comportan pequeñas partículas llamadas cargas en nuestro mundo. Podremos darnos cuenta de que en nuestro mundo con pocos y sencillos materiales podremos realizar y demostrar muchas leyes propuestas por los grandes físicos de la antigüedad enseñándonos las curiosidades del electromagnetismo. Biografía.